Sabemos que el hechizo final de Doctor Strange en Sin Camino a Casa, que logró que todos olvidaran que Peter Parker era Spider-Man, es un gran problema. Básicamente restableció el personaje para que fuera el amigable vecino de Spider-Man y no de Iron Man Jr. Pero, ¿podría decirse que está todo a punto de empeorar gracias a las consecuencias de este hechizo? ¿Cómo se formarán los 6 siniestros? ¿Ned se convertirá en el duende? ¿Y qué hay de las implicaciones confusas y potencialmente devastadoras del hechizo en sí? Discutiremos todo eso y más en el video de hoy. Así que comencemos. En el final de Sin Camino a Casa, Peter tiene que tomar la decisión más difícil que puedas imaginar. A medida que los personajes del multiverso comienzan a aparecer repentinamente, Peter decide dejar que Strange altere el hechizo para que todos olviden no solo que Peter Parker es Spider-Man, sino que Peter existe en absoluto, borrándolo de la memoria de la gente. Entraremos en las implicaciones más amplias de eso un poco más adelante, pero primero quería hablar sobre una de las mayores implicaciones de este hechizo que no creo que mucha gente haya notado. ¿Llevará esto a los 6 siniestros al UCM? Déjeme explicar. Retrocedamos un poco a la escena posterior a los créditos de Spider-Man de Regreso a Casa, donde recibimos un adelanto que muestra a McGargan antes de ser Escorpión en la cárcel y queriendo vengarse del arácnido. Se acerca al encarcelado Adrian Toomes y habla acerca de hacer un equipo mientras sugiere que Toomes sabe quién es realmente Spider-Man. Y por supuesto que Toomes lo sabe, pero aquí está lo realmente sorprendente. Toomes dice que no tiene idea de quién es Spider-Man, presumiblemente evitando ser un soplón porque Peter terminó salvándole la vida cuando no tenía por qué hacerlo. Así que fue esa lealtad lo que evitó que Toomes formara un equipo con Escorpión. Pero ahora avancemos rápidamente a Sin Camino a Casa. El hechizo de Doctor Strange ha borrado por completo a Peter Parker de la memoria de todos, por lo que todo el mundo recuerda a Spider-Man. Esto significa que Toomes ya no piensa en Spider-Man como el adolescente de buen corazón que era amigo de su hija, sino simplemente como un superhéroe que lo encarceló. Y sí, es posible que Toomes aún recuerde que Spider-Man le salvó la vida, pero no creo que la lealtad sea tan fuerte. Esto podría tener implicaciones importantes. Tal vez ahora Toomes se sienta más obligado a formar equipo con McGargan e intentar vengarse del arácnido. Y bueno, si esos dos están haciendo equipo, ¿por qué no agregar 4 más a la lista? Creo que mientras Sony está construyendo su propia versión de los antihéroes, para su enorme 6 siniestros, el UCM también podría ser un 6 siniestros más callejero al cual Tom Holland se enfrente. Sí, sé que Toomes también estará en Morbius, lo que a partir de ahora no tiene sentido y me mantiene despierta por la noche tratando de averiguar cómo funcionará. Así que para este ejemplo, ignoraremos ese hecho hasta que tengamos más información y digamos que el 6 siniestros del Sonyverso y el 6 siniestros del UCM serán diferentes. El 6 siniestros del UCM podría tener a Buitre, Escorpión, Shocker, tal vez Gata Negra y quizás algún nuevo villano más. Pero luego, imagina los financiados o algo así por Kingpin para crear una versión callejera de los 6 siniestros. Eso sería genial, ¿verdad? En ese caso, podríamos hacer que Spidey forme equipo con Daredevil. Eso suena increíble, pero todo comienza porque Toomes ya no sabe quién es Spider-Man. Acabo de pasar mucho tiempo detallando un equipo de villanos, así que encendamos los motores y hablemos sobre el lado heroico de las cosas. Otra gran consecuencia del hechizo de Doctor Strange es que los Vengadores ya no conocen su identidad secreta. Sin Camino a Casa sugirió que a pesar de que los recuerdos del personaje de Peter se han ido, las experiencias por las que pasaron todavía están allí, lo que significa que todos los Vengadores que lucharon junto a Peter aún deben recordar que Spider-Man estuvo allí para todas las grandes batallas, pero simplemente no recuerdan quién está debajo de la máscara. Creo que esto crea una dinámica interesante y pinta a Spider-Man como un extraño, incluso aún para sus compañeros héroes. Cuando se trataba de los Vengadores, Peter siempre fue muy abierto sobre su identidad. Cuando se presentó al Doctor Strange al principio, fue directo a su nombre real y creo que saber que Peter Parker era solo un adolescente joven y de buen corazón hizo que les cayera muy bien al resto de los Vengadores. Pongámoslo de esta manera. En Sin Camino a Casa, cuando Peter ve a Strange la primera vez, que le pregunta sobre el hechizo, le pregunta sobre el viaje en el tiempo antes de recordar que la gema del tiempo ya no existe. La mirada que Peter da mientras agradece a Strange por su tiempo es suficiente para derretir el corazón de Strange y hacer que sugiera el hechizo de borrado de memoria. Eso se debe a la conexión de Strange con Peter Parker y no con Spider-Man. Spider-Man por sí solo parece ser un bromista sarcástico y demasiado ansioso que no deja de hablar, y se puede ver que eso irrita a algunos de los miembros más experimentados de los Vengadores, que ahora no saben que solo es un adolescente súper agradable en su interior. Creo que esto lo distanciará aún más de sus compañeros héroes. Esperemos que los Vengadores aún sepan cómo contactarlo para grandes invasiones alienígenas, porque Tony Stark ya no está para encontrarlo en YouTube.
Creo que una de las mayores consecuencias de que Peter se borre de la memoria de las personas es que podría llevar a Ned por un camino más oscuro. Ahora hay dos maneras de ver esto, dentro del universo y fuera del universo. Empecemos con dentro del universo. El borrado de Peter significa que Ned y MJ no recuerdan quién es él y ambos se van juntos al MIT. Pero ¿podría decirse que el hecho de que Peter no sea parte de la vida de Ned significa que Ned no tenga un pie en el lado bueno? Veamos algunos casos específicos. En Spider-Man de Regreso a Casa, después de que Peter se revela accidentalmente a Ned, él comienza a hacerle todo tipo de preguntas, como por ejemplo si le dolió cuando la araña lo mordió, y reflexiona en voz alta si dejaría que la araña lo mordiera también. Se anda con rodeos un poco, pero está claro que dejaría que esa araña lo mordiera inmediatamente si eso significara ganar superpoderes. Compara eso con el Ned de Lejos de Casa, que estaba empezando a ponerse un poco celoso de MJ, ahora que ella forma parte del equipo. Agrega al Ned en Sin Camino a Casa, que acaba de comenzar a desarrollar poderes mágicos, y obtendrás un personaje que creo que podría convertirse en el villano en un futuro. Quizás sin Peter cerca, Ned aproveche un poco más sus habilidades mágicas mientras usa su destreza científica para crear un prototipo de la fórmula del duende y convertirse en Hobgoblin. Sé que le prometió a Peter en Sin Camino a Casa que nunca se convertiría en un supervillano y trataría de lastimarlo. Pero ahora que Ned definitivamente no recuerda haber hecho esa promesa, ¿qué pasará? ¿Y si la película realmente incluyera esa línea solo como una broma graciosa? ¿O es una broma que sin Peter en su vida, Ned podría convertirse en un chico malo? Y eso me lleva a la explicación fuera del universo. En cuanto a la historia, las películas no mantendrán a MJ y Ned fuera de las cámaras por mucho tiempo. En el peor de los casos, es una película, pero eso no significa que deba haber una razón por la cual Peter está con Ned y MJ nuevamente. Y la explicación perfecta para eso es que Ned se vea envuelto en un problema. No solo allana el camino para una reunión, sino que también ayudaría a Peter a superar su culpa. Decidió no volver a decirles a MJ y Ned al final de Sin Camino a Casa para mantenerlos a salvo, pero tendría sentido si Peter se da cuenta de que esos tres se necesitan en la vida del otro para finalmente hacer que todos sean héroes y buenos chicos. Así que sí, creo que el futuro de Ned es una gran consecuencia del hechizo. He pasado varios minutos hablando de las consecuencias exteriores en villanos y superhéroes, y definitivamente tengo algunos ejemplos más interesantes por presentar, pero quería tomar un respiro y examinar las consecuencias más personales de Peter, borrándose a sí mismo de la memoria de todos. Como el final de Sin Camino a Casa demostró que el resultado del hechizo hizo mucho más que hacer olvidar a la gente que Peter Parker era Spider-Man. Incluso, podría decirse que arruinó toda su vida. Hay una toma específica al final que muestra a Peter estudiando para obtener su certificado de desarrollo educacional general, lo que implica que todo lo relacionado con Peter, incluidos sus registros académicos y datos de identificación, ya no existen. Ni siquiera puede terminar la escuela secundaria como un adolescente común, lo que en realidad es quizás la consecuencia más trágica de todas, ya que uno de los grandes temas de Regreso a Casa y Lejos de Casa era cómo Peter quería ser solamente un adolescente. Al igual que de Regreso a Casa, Peter primero quería abandonar la escuela por completo para unirse a los Vengadores, pero luego decidió mantener los pies en la tierra. Luego de Lejos de Casa, trataba de ignorar algunas de sus responsabilidades de superhéroe después de todo el trauma de Endgame, para poder disfrutar un poco de un agradable viaje escolar con sus amigos y la chica que le gusta. Pero ahora Sin Camino a Casa obliga a Peter a renunciar por completo a ese lado de él, y una vez más, es realmente triste. Pero si borran la memoria de toda la gente, ¿qué es lo que queda? ¿Peter todavía tiene un número de seguridad social? ¿Su licencia y su pasaporte siguen existiendo? Hay muchas consecuencias en este hechizo que involucra la vida personal de Peter, y será fascinante ver cómo las próximas películas lidian con esas consecuencias. Este es divertido. Podría ser una consecuencia del hechizo que Flash Thompson ahora esté en camino de convertirse en el agente Venom, sin ofender a Flash del UCM o al actor que lo interpreta, pero si me estás diciendo que se convertirá en un soldado, entonces un antihéroe simbionte simplemente no tiene sentido. Más que un matón físicamente intimidante, este Flash es más bien un niño rico arrogante. O sea, Flash Thompson del universo Maguire, totalmente 100% agente Venom. Flash Thompson del universo de Garfield, sí, claro, puedo imaginarme
creérmelo. Y Flash Thompson del universo Holland, lo siento, pero no. ¿Y qué tal después del hechizo que borra a Peter Parker de la memoria de todos? Sabemos que en De Regreso a Casa, Flash es inteligente, pero claramente no tan inteligente como él cree que es. Es una de las razones por las que se mete con Peter, porque Peter claramente sí es más inteligente que él. ¿Qué pasa si Flash se retrasa un poco en la escuela y se convierte en otro niño rico odioso por no tener a esa persona a quien intimidar, y para que intente ser más inteligente que él? Sabemos que su vida hogareña es absolutamente trágica. Quiero decir, mira esa escena de cuando lo recogen en el aeropuerto en lejos de casa, y puedes darte cuenta de que las cosas son raras. Pero, ¿qué pasa si al no tener a Peter cerca para mejorarlo, Flash es enviado al ejército, donde tropieza con un nuevo programa militar secreto que intenta aprovechar la pieza de simbionte recién capturada que dejó Venom? Nuevamente se relaciona con el tema de Peter mejorando la vida de su amigo al estar en ella en lugar de mantener su distancia. ¿Podría ser otra consecuencia que esto lleve a Peter al Daily Bugle? Creo que esto tiene mucho sentido. Recuerdo después de Lejos de Casa estar absolutamente en shock, ya que la revelación de la identidad de Peter significa que nunca sería parte del equipo de fotografía de Daily Bugle. Pero supongo que cambié de opinión. El Peter del UCM nunca había mostrado realmente interés por la fotografía, por lo que habría sido extraño si de repente buscara trabajar con las cámaras. Pero ahora el final de Sin Camino a Casa y el hechizo de Strange lo convierten en una dirección viable. Piénsenlo, como mencioné antes. Él necesitará alguna manera de ganar dinero, necesitará conseguir un trabajo, pero ¿cuáles son las perspectivas en Nueva York para un adolescente que no solo no tiene su diploma de escuela secundaria, sino que potencialmente no tiene ningún registro de empleo o prueba de identificación? O sea, si algún trabajo realizara una verificación de antecedentes de Peter, descubrirían que básicamente no existe. Por lo tanto, tendría que encontrar una organización en la cual no solamente pueda ganar una buena cantidad de dinero para pagar el alquiler, sino también encontrar una que esté dispuesta a mirar hacia el otro lado en lo que respecta a las buenas prácticas legales. Y ¡boom! Ese definitivamente es el Daily Bugle en el UCM. Sabemos que este periódico no va más allá de promocionar cosas como probablemente suplementos falsos. Creo que estarían perfectamente dispuestos a traer a Peter como un freelancer. Tal vez no tenga que ser un fotógrafo, sino más bien un administrador de redes sociales o algo así. Todo el mundo está más en las redes sociales hoy en día, ¿verdad? Sé que este borrado de Peter solo va a tener lugar en el universo del UCM, pero ¿no sucedería lógicamente en todos los otros universos también? El hechizo del olvido tuvo consecuencias y trajo a todos los que saben que Peter Parker es Spider-Man de todo el multiverso. ¿El segundo hechizo no afectaría también a todos en el multiverso? ¿No significaría eso que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán regresando a universos donde están en la misma situación que nuestro Peter y nadie los recuerda? Definitivamente no van a hacer eso y lo descartarán simplemente diciendo, no, solo el Peter de Holland se vio afectado. Pero solo piensen por un momento en la implicación de que lo mismo le suceda a los otros hombres araña. El Spider-Man de Garfield en realidad podría usar esto como un nuevo comienzo. Sin Camino a Casa reveló que había tomado un camino más oscuro y que ya no se andaba con rodeos, así que tal vez vería esto como una pizarra en blanco para empezar de nuevo. La única persona que realmente tiene en su vida es Tía May, y aunque eso sería un gran golpe, es algo a lo que podría adaptarse si la situación lo requiere. Probablemente sea el Peter Parker de Maguire al que esto le dolería más. Según todos los informes, a este Peter le parece estar yendo bastante bien. Tiene a su MJ y en general parece estar viviendo una buena vida. Tal vez incluso tenga 1 o 2 hijos con su MJ. Pero imagínalo volviendo no solo para lidiar con las ramificaciones de sus enemigos que potencialmente aún están vivos, y si no son diferentes variantes en la línea de tiempo, sino que también su familia y su trabajo no tengan idea de quién es él. De acuerdo, he desglosado todo tipo de consecuencias para el hechizo del Doctor Strange en Sin Camino a Casa, pero quería tomar esta última entrada para analizar realmente algunas de las implicaciones más confusas que tiene el hechizo, como si hubiera una parte de mí que realmente entiende cómo funciona el hechizo. Entonces, la idea es que nadie recuerda quién es Peter Parker, ¿correcto? Básicamente ha sido borrado de la existencia, pero el final de Sin Camino a Casa parecía sugerir que la gente podría recordarlo si se les mencionaba, como si Peter le dijera a MJ y a Ned y el poder del amor se abriera paso o algo así. Y podría llegar a creérmelo, pero si la gente pudiera volver a saber que Peter Parker es Spider-Man, entonces, ¿cómo cambia eso la revelación de Misterio? Presumiblemente, la gente simplemente olvida que alguna vez se mostró el video de Misterio, pero ¿no se borró por completo?
O sea, aún puede estar en el archivo digital. Probablemente todavía esté en la página web de Daily Bugle, o incluso podría estar en YouTube. Entonces, ¿qué pasa con eso? El hechizo hace que parezca que la gente simplemente olvida quién es Peter Parker, pero ¿borra también todo lo que podría identificar a Peter Parker? Eso tendría más sentido, pero también causaría más dolor de cabeza. Es decir, significa que hasta ese momento en Sin Camino a Casa, todas las imágenes que contenían a Peter Parker se borraron repentinamente de la existencia. Digamos que Ned tuvo una fiesta de cumpleaños hace unos años y en el fondo de una de las imágenes aparece Peter. ¿Esa imagen ahora se ha ido para siempre también? Muchas preguntas. Y encima, ¿por qué Happy todavía recuerda su relación con May? Eso es lo que realmente me mantiene despierta por la noche. Happy estuvo con May solo porque conocía a Peter. Está claro que Happy conoció a Spider-Man después del hechizo, lo que implica que tuvo todas las aventuras con el Hombre Araña y sin embargo, eso no tiene sentido, ya que gran parte de Lejos de Casa y de Regreso a Casa dependen de Happy sabiendo que a Peter es Spider-Man. ¿Qué piensa Happy cuando recuerda cómo conoció a May? Es una situación en la que recuerda por un segundo que Peter Parker existió, pero luego se le escapa de la memoria inmediatamente. Y si ese es el caso y el video que revela su identidad todavía está disponible, alguien que lo ve lo olvida inmediatamente después de terminarlo. Y si ese es el caso, ¿el hechizo es permanente? Porque ¿no significaría eso que sea quien sea que Peter Parker le diga quién es o su verdadera identidad lo olvidaría de inmediato? Por ejemplo, si le dijera a MJ quién era el final de Sin Camino a Casa, ¿no se olvidaría ella de nuevo inmediatamente después de que él se fuera? Oh, hay mucho de qué hablar con este hechizo. Desearía que el Doctor Strange viniera y borrara todo esto de mi memoria para que lo olvidara.